este tema tan importante de la ascensión de Cristo. Yo pensaba, en Semana Santa hablamos de la crucifixión, de la expiación, el sacrificio de Cristo. Bueno, un tema importantísimo acerca de Jesús. En Navidad hablamos de la encarnación, otro milagro, misterio maravilloso de todo el tema acerca de Jesús. Incluso en algunas iglesias también se suele hablar del tema 40 días después de la resurrección, Pentecostés, y la venida del Espíritu Santo y todo esto. Es maravilloso tomar escenas de la vida y del caminar, de todo lo que significa la cristología, el estudio de Cristo. Pero yo pensaba, y la ascensión queda como en el limbo. ¿Cuándo hablamos de esto? ¿Cuándo meditamos acerca de esto? Y además, el Señor me traía a la importancia de lo que significó este hecho. Y ustedes se van a sorprender. Vamos a ver muchos versículos, muchos. Bueno, le pasé a Cari como 200 versículos. Todavía los está pasando en la computadora. Y de repente no los vemos todos, pero que veamos cómo el tema de la ascensión era algo tan fundamental para la predicación de los apóstoles del primer siglo, que no solo fue la despedida, bueno, Jesús, chao, nos vemos dentro de 2000 años. Nos imaginamos a Jesús subiendo en una nube como una comiquita, y no, es el hecho de que Jesús ascendiera a los cielos. Tiene un significado profético impresionante y una importancia vital dentro de toda nuestra predicación del Evangelio y de nuestras vidas y del plan de Dios completamente. Entonces, creo que es importantísimo tocar este tema y qué mejor momento de hacerlo una semana después que hablamos acerca de la resurrección. Si recuerdan que Jesús fue sepultado, fue crucificado, sepultado y al tercer día resucitó y 40 días anduvo con los discípulos y ascendió a los cielos. Entonces, estamos dentro de esa historia, dentro de ese contexto. De hecho, la última vez que yo les enseñé, que yo llevé la palabra, les hablé acerca del discurso de Jesús en el aposento alto. Ese lugar en el cual Jesús se sentó con sus discípulos y habló y les enseñó por última vez antes de ir a Getsemaní y luego ser arrestado. Entonces podemos ir llevando esa línea histórica en la cual Jesús los preparó, les dijo, ¿se acuerdan? Es necesario que me vaya, ¿verdad? Los discípulos quedaron atónitos, algunos incluso deprimidos por este hecho. Es necesario que me vaya. Pero les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque les dejaré al Espíritu Santo. ¿Saben cuando alguien enseña, esto lo escuché hace poco, me pareció interesante, a veces te dicen, mira, te conviene esto, pero tú sabes que no te gusta, te van a dar algo, un obsequio, mira, esto es lo que te conviene, pero Jesús les está diciendo, les conviene que los deje solos, les conviene que me vaya. Y ellos, bueno, Señor, si tú lo dices, pero no entendían y no lo entenderían sino hasta que viniera el Espíritu Santo. ¿Cómo nos va a convenir que Jesús, que está con nosotros, que nos enseña todo, se vaya? Pero era necesario. Y hoy lo entendemos aún más, teniendo la experiencia de la vida en el Espíritu. Pero todo esto también era necesario porque necesitábamos que Jesús ascendiera y que estuviera en el cielo. Entonces, vamos a tener ese pensamiento allí. Voy a orar y comenzar con el mensaje. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es maravillosa. Tu revelación nos llena de esperanza, de vida, nos llena de la fuerza que necesitamos, Señor. Por eso hoy te pido que traigas a nuestros corazones la revelación que tienes para nosotros, la palabra que necesitamos escuchar, Señor. Abre nuestros oídos a tu revelación, abre nuestros ojos, ilumina nuestros ojos del Espíritu para recibir de ti, Señor. Que yo pueda ser un instrumento para que tu palabra fluya en los corazones de mis hermanos, Señor. Y te pedimos
Que sea así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, mi deseo es que podamos nosotros descubrir cómo era que los apóstoles de la iglesia primitiva predicaron el evangelio y allí encontrar cómo el tema de la ascensión era central, era fundamental. Ellos llevaban a donde llevaban el mensaje, lo más poderoso para ellos, lo que los transformó completamente, era el tema de la ascensión. Cuando vemos en Hechos 1, y es que la ascensión representa como una transición de lo que ellos estaban entendiendo acerca de Jesús en la tierra y Jesús en el cielo. Fue lo que es como la bisagra en toda la historia, la bisagra en la revelación de Cristo. No solo, imagínense, no solo que Jesús haya resucitado y estuviera con ellos, porque Lázaro resucitó, el hijo de la viuda, que fue resucitado por Eliseo, y hay otros casos, y el pastor lo mencionó, la hija de Jairo, pero Jesús ascendió a los cielos y cumplió allí una cantidad de profecías necesarias para que se cumpliera el resto del plan de Dios. Fíjense cómo dice en Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y fue recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la profecía y todas las profecías de la venida del Mesías, con poder, con estruendo, con toda su autoridad, hablan de un Mesías viniendo del cielo, de un hombre viniendo entre las nubes. Y esto no fue cumplido en la primera venida. Porque ¿cómo vino Jesús en su primera venida? Nació de una virgen, ¿verdad? Y esto era el eslabón perdido, lo que los estudiosos no podían comprender acerca de Jesús. ¿Cómo es que Jesús es el Mesías si el Mesías que nosotros estamos esperando es un hombre que vendrá del cielo en las nubes? Entonces, ¿qué necesitamos para que un hombre en el cielo cumpla las profecías acerca del Mesías que viene a cumplir todas las promesas de Dios? Necesitamos un hombre, ¿en dónde? En el cielo. Jesús estuvo con ellos, anduvo con ellos, les enseñó todo el evangelio, se reveló como el Hijo del Hombre, pero algo no cuadraba, algo no estaba completamente acorde con la profecía, con la historia bíblica. Y ahí es donde vemos, y vamos a ver algunos de estos versículos para que entendamos que el contexto en el cual todos los estudiosos de la palabra, y estudiosos eran prácticamente todos, porque desde niños tenían que ellos aprender la Torá y todas las promesas. Y vamos a ver algunos versículos de estos. Todos tenían la concepción de un Mesías viniendo entre las nubes. Y esto era lo que faltaba, la pieza del rompecabezas que faltaba en todo el concepto que ellos tenían del Evangelio. El libro del Antiguo Testamento más citado directamente, también indirectamente, por Jesús y por los apóstoles fue el libro de Daniel. ¿Sabían eso? Y Jesús, de hecho, en el discurso del Monte de los Olivos, exhorta a que si quieres entender el plan de Dios para los últimos tiempos, debes leer el libro de Daniel. Jesús lo dice de una manera bien interesante. Les dice, y el que lea entienda, cuando habla acerca de Daniel. Entonces vamos a ver esta profecía que está en Daniel 7:13, la cual era la que tenían los discípulos en su mente cada vez que se acercaban al tema mesiánico. Es decir, al tema de un Mesías viniendo por ellos. Y en el versículo 13
Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Daniel 7:27 añade y dice que el reino y el dominio y la majestad y los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y los dominios le servirán y obedecerán. Entonces esta era la imagen que tenía cualquier judío que supiera lo mínimo acerca de la venida del Mesías. Un hombre, o decía la profecía, uno como hijo de hombre que se acercó al anciano de días y le fue dado todo dominio, todo reino, todo poder, todo gobierno debajo del cielo. Entonces ellos creían en Jesús, pero incluso el sacerdote, cuando interroga a Jesús, lo primero que hace es pensar en esto: ¿eres tú el hijo del hombre profetizado por Daniel? Y vamos a ver más adelante la respuesta de Jesús. Pero quiero que vayan entendiendo lo importante que era que un hombre pudiera subir al cielo y sentarse ante la majestad de Dios en las alturas. No es cualquier cosa. Y eso no lo cumplió Jesús hasta no morir, resucitar y ascender. ¿Ok? Jesús, si recordamos un poco la historia y la dinámica de Jesús en los evangelios, vemos que Jesús generalmente no quería que se supiera que Él era el Mesías. ¿Sí recuerdan? Que Él sanaba a alguien y le decía, no le digas a nadie. Y sanaba a otro y lo mismo. A los discípulos les pedía que mantuvieran muchas de sus palabras en secreto. Porque Él sabía que esta imagen de Mesías que estaban viendo en ese momento no iba a ser comprendida por aquellos estudiosos que solo conocían la letra, la información correcta, pero no tenían la revelación del Espíritu. Y esto sucede, esto es un ejemplo de lo que sucede también en nuestros corazones. Podemos saber mucho acerca de Jesús, podemos saber mucho acerca de las profecías de los últimos tiempos, de todo lo que está escrito, pero no tenemos ese encuentro, no somos cautivados por la revelación del amado que viene. Y esto sucede porque necesitamos conocernos y acercarnos a Él mucho más de lo que necesitamos saber y comprender lo que va a suceder. Y entonces esto sucedía aquí. El concepto que los judíos tenían de Mesías era de un líder político que los libraría, que los desataría del yugo romano, pero el concepto de Cristo tiene que ver con un hombre divino que venía del cielo. Y este hombre tenía que nacer, crecer y vivir toda la experiencia humana para luego cumplir esa profecía. Es cuando sucede que Dios, en su completa majestad, en la segunda persona de la divinidad, toma forma de hombre y luego es glorificado al subir a las nubes. Y por esta razón tenía primero que tomar forma humana, tenía que nacer de hombre, tenía que vivir como un hombre, tenía que morir como un hombre, vencer a la muerte, resucitar y ascender al cielo. Por eso es que tenemos que tener toda esta línea en nuestra mente cuando hablamos de Jesús. Que Jesús vino, murió, resucitó, ascendió y volverá. Ese es el evangelio completo. Y el tema nos enfocamos muchísimo en que Él volverá, pero no pudo funcionar este tema sin antes ocurrir la ascensión. Que Jesús ascendiera y fuera sentado en la majestad de las alturas. Nos imaginamos a Jesús en la tierra con sus discípulos y tenemos todas las herramientas para imaginarnos a este Jesús. Y nos imaginamos al Jesús que viene, poderoso, y lo enseñamos una y otra vez, y es lo que nos apasiona. Pero muchas veces nos cuesta imaginarnos a Jesús en este momento. Jesús
ascendió al cielo, traspasó los cielos, está sentado en un trono. No está ahí esperando sin hacer nada, está intercediendo por nosotros. Está esperando el momento preciso para cumplir el plan de Dios. Y eso, sin esa función de Jesús en este momento y con las características que necesitaba, siendo hombre y siendo completamente Dios, no puede desatarse el resto de la historia. Amén. Cuando Jesús fue interrogado por los sacerdotes, dice en Mateo 26, 63, mejor dicho, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, porque muchas veces nos imaginamos que Jesús, dice la palabra, que como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca, pero Jesús sí habló en un momento. Y esto fue una de las pocas cosas que dijo cuando lo estaban interrogando. Y dice, Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta palabra te conjuro, que es Reina Valera, no le estaba haciendo un conjuro ni le estaba lanzando un maleficio. Te conjuro significa dímelo como juramento. O sea, dime esto que me vas a responder es un juramento. Como pon la mano en la Biblia. Es como en Cantares dice, les conjuro, oh doncellas de Jerusalén, díganme dónde está ese amado de quien tú hablas. Te conjuro. El sacerdote, no hay otra manera de que Jesús de verdad respondiera. Es como cuando los niños dicen, pero me lo prometes. Entonces, así saben que le vas a decir la verdad. Entonces, Jesús le dice, tú lo has dicho. Y además te digo, porque Jesús, obviamente, él tenía él por supuesto que quería decirlo todo y saliera de su boca todo el plan de Dios. Ellos no lo iban a entender. Y por eso nunca lo dijo así expresamente. Pero cada vez que Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre, si recuerdan, en los evangelios siempre está Jesús diciendo, porque el Hijo del Hombre ha dicho esto, porque cuando el Hijo del Hombre tal cosa, porque el Hijo del Hombre está diciendo yo soy, les está dando la pista, yo soy el Mesías profetizado por Daniel, yo soy el Mesías de Daniel. Entonces él les dice, tú lo has dicho, o sea, bueno, tú eres el que lo dice, que yo soy el Cristo. Pero además te digo, y esto sí fue, Jesús no pudo aguantar más, además que estaba hablando bajo juramento. Y les dice que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Y qué hace, cómo se llamaba? Caifás. Se rasga las vestiduras y dice, blasfemia. Listo, y aquí ya crucifíquenlo ya, ahora mismo, mátenlo. No lo mató ahí porque no podía, por la ley. Porque está diciendo, o sea, Caifás dijo, ya, si yo le digo que me jure esto, ya va a confesar y va a decir, ya, yo soy un farsante, me voy. Pero Jesús dijo, no podía decir otra cosa. Le dijo, tú dices que yo soy el Cristo, sí, pero además de eso te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Porque lo que le está diciendo, ahora es que vas a ver realmente la profecía de Daniel. Cuando yo me vaya y ascienda al cielo, a partir de ahora es que es posible que venga un hombre del cielo habiendo recibido toda la autoridad ante el anciano de días, que es el Dios Padre, y pueda ejecutar el plan de Dios. Y agrega, viniendo en las nubes del cielo. Y en Mateo 24:30, Jesús les dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Entonces, el pueblo judío no entendía la necesidad de la primera venida. O sea, no estaba en su mente. Estaba la profecía del siervo sufriente, Isaías 53, Jesús, el siervo que sería sacrificado por el pecado de muchos. Todo esto estaba allí, pero ellos no entendían la necesidad de la primera venida.
Ellos se imaginaban el hombre viniendo en las nubes y listo. Pero ¿cómo habría de existir un hombre en el cielo capaz de cumplir el plan de Dios y decir yo lo haré si no descendía primero y luego subía al cielo? Por eso es que voy a ir a un versículo, voy a adelantar aquí, que es Juan 3:12, que Jesús les dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerán si les dijere las cosas celestiales? Jesús, ¿recuerdan que yo les dije que el Evangelio de Juan se lo recomienda a los nuevos creyentes, pero es más bien el Evangelio más complejo que existe? Y esto no lo digo para que no lo lean, sino más bien para que lo lean con esa actitud de voy a estudiar la palabra. Entonces Jesús mismo dice en este Evangelio: no, ¿cómo les voy a decir las cosas celestiales si les digo las terrenales y no creen? Si les digo que pidan al Padre, porque si Él les da de dar de comer a las aves, y ustedes cuando le pidan a su Padre Celestial les voy a dar, y ustedes no lo entienden, no lo creen, ¿cómo les voy a hablar de las cosas celestiales? Entonces les dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero esto no había pasado todavía, porque Él estaba allí con ellos. Y Él comenzó a ser hombre en ese momento, cuando nació en Belén. Entonces les está hablando de algo que iba a suceder. Y dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces era necesario que esto sucediera, pero dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces ese Hijo de Hombre que descenderá con poder y gran gloria tenía que ascender primero y recibir todo poder y toda autoridad. Entonces la ascensión lo cambió todo. Cambió todo en la mente de los apóstoles. Ahora hay un hombre en los cielos. Aleluya. Él puede venir como Mesías. Ahora el misterio está revelado. El Mesías no es simplemente otro gobernante político, un humano exaltado como creen los judíos. Él es Jehová. Él es Dios. Él cumple todos los requisitos proféticos. Cumple todas las profecías para ser un Mesías divino que está en el cielo únicamente como resultado de la resurrección y la ascensión. La ascensión es algo tremendo. Esto me recuerda cuando yo acepté al Señor. Antes de yo recibir al Señor, me interesé mucho por toda la doctrina católica, porque yo iba a la iglesia. Era cómico porque me acuerdo que varias veces salía de la casa con mi hermano, que ya era evangélico. Entonces íbamos en la misma camionetica. Yo me bajaba en la esquina que va para María, iba a la iglesia de la Milagrosa y Adrián seguía para las Acacias. Entonces yo iba a mi misa y tal y después me iba. Creo que una vez me acerqué por curiosidad a ver qué es lo que hacían los evangélicos en las Acacias. Entonces entré así como Pedro por mi casa y un hermano me dijo: Dios te bendiga. Ya, ok. No sabía cómo era la dinámica. Entonces esa fue mi primera experiencia con un ujier. No. Entonces bueno, cuando acepté al Señor yo dije: ajá, pero y todo esto que yo creo o creía, y comencé a estudiar los dogmas más importantes católicos. Los estudié después de haber conocido al Señor. Y me llamó mucho la atención el tema de la ascensión de María. O sea, hay una creencia, un rito que es aceptado como dogma. O sea, que es algo que debe creer todo católico para ser
para cumplir con toda tu fe católica. Y es una creencia de que María ascendió a los cielos y fue coronada en los cielos. Ese es otro dogma más. Y esto es tremendo porque no hay ninguna alusión o referencia bíblica acerca de esto. Y para ellos es súper necesario este dogma, cumple con todo lo que tiene que cumplir una persona para ser llamada intercesora en los cielos. Pero qué cosa más terrible atribuirle a una mujer ejemplo de fe, de perseverancia, devoción, como lo fue María, atribuirle estos hechos milagrosos que solo son atribuibles a Jesús, a Cristo. Pero estos son los hechos que la capacitan, entre comillas, para ser intercesora y para que muchos le digan, ruega por nosotros, ¿verdad? Pero Jesús es el intercesor, el sumo sacerdote. Jesús sí ascendió a los cielos, Jesús fue coronado en los cielos y se sentó a la diestra del Padre. El Padre y Jesús, no hay una tercera silla, ¿verdad? Entonces es interesante como esto lo cambia todo, la ascensión. El hecho de que un hombre pueda ascender al cielo en las nubes delante del trono de Dios es un evento tan milagroso, escúchenlo bien, es tan milagroso como la encarnación. ¿La encarnación les parece milagroso? ¿Sí? O sea que el Espíritu Santo, el ángel se lo explicó con detalles a María. El Espíritu Santo vendrá y concebirás a luz a un hijo en tu vientre. Eso es milagroso, la encarnación. ¿Cómo es posible que toda la majestad de Dios a través de la persona del Espíritu Santo pueda entrar en el vientre de una mujer y luego nacer como un hombre? Pero tan milagroso como esto es que este hombre que nació de una mujer, fue criado por un hombre y una mujer débiles, imperfectos, fue criado y aprendió de hombres, de líderes religiosos, aprendió la Torá como cada judío, creció, tuvo que enfrentar situaciones, tuvo que enfrentar todo el desprecio humano en la cruz y luego dijera, bueno, ahora voy al cielo y me presento delante del trono de Dios. Eso era algo inconcebible, era tan inconcebible que cuando en el cielo están dispuestos todos los seres celestiales y el Padre tiene un libro, que es el libro, el rollo, que contiene todo el plan de Dios para los últimos tiempos, es como si dijeran, es el título de propiedad de la tierra, es el que tiene todo el plan de redención para toda la tierra. Entonces, no había nadie que fuese digno de abrir ese libro. Y lo proclamaban. Y Jesús, el apóstol Juan lloraba, porque no hay nadie hallado digno de abrir ese libro. Pero el ángel le dice, no llores más, porque Jesús, el Cordero inmolado, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Entonces, la ascensión cambió todo, porque Jesús podía haber resucitado y vivir como hombre y morir a los pocos años, como lo hizo Lázaro. Pero Jesús, con un cuerpo de carne y hueso, como tú y como yo, pero glorificado, o sea, lleno de gloria, repotenciado, pues, con un cuerpo 2.0. Jesús así asciende a los cielos en carne y hueso y se presenta ante el anciano de días, cumple todas las profecías, todos los ángeles quedan boquiabiertos y entienden el plan de Dios. Este es el Hijo del Hombre dispuesto para cumplir todo el plan de Dios. O sea, ¿creen que la ascensión es un evento milagroso? O sea, nadie se puede presentar delante de Dios y vivir.
O sea, no hay hombre que haya hecho esto. La palabra lo explica perfectamente. O sea, de hecho, algunos dudan en el tema de que Elías fue llevado al cielo, Enoc, pero Jesús es muy claro. Ningún hombre ha tenido este privilegio y esta es algo único que sucedió, que Jesús con cuerpo glorificado subiera al cielo y se sentara ante la majestad de Dios. Podríamos decir, bueno, pero es que es Dios, es obvio, pero es hombre, ¿ok? Y nadie hay así. Aunque muchas veces reducimos el evangelio a simplemente una invitación. Es simplemente darle nuestra vida a Jesús, lo cual es hermoso, por supuesto, pero es incompleto, porque el evangelio al que nosotros fuimos llamados a anunciar es el evangelio del reino de Dios, es el evangelio de un rey. Esto lo hablaba hace poco, en la conferencia. Enseñamos el evangelio, entonces decimos, bueno, acepta al Señor, a Jesús como tu Señor y Salvador, repite esta oración, ya la repetiste, listo, uno más y pasamos, mandamos el registro al cielo, hacemos fiesta en los cielos, pero ya va. Y le hablaste del reino, le hablaste de un rey que viene, le hablaste de que reinará con Cristo juntamente, le hablaste de la eternidad, de los 1000 años de Jesús, porque predicamos el evangelio del reino. Entonces, si no enseñamos la historia completa, es decir, el rey que viene, todo lo que hizo para ser rey, no estamos predicando el evangelio del reino. Necesitamos predicar al Jesús que resucitó, que vendrá a la tierra físicamente a reinar. De hecho, es un mensaje de esperanza, porque si todo se trata de nosotros, de salvarnos, de no ir al infierno y luego, de alguna manera, gracias al sacrificio de Jesús, estar en el cielo eternamente, la historia realmente, yo pienso que sería muy triste. El final, porque nos estamos limitando a lo que nosotros vamos a lograr, de lo que nos vamos a salvar. Pero el plan de Dios es mucho mayor y tiene unas implicaciones sobre la tierra y sobre nuestra vida de las cuales nos estaríamos perdiendo si no incluimos todo el tema del evangelio del reino. Y esto no puede ser realidad si Jesús no ascendía a los cielos y se sienta en la majestad de las alturas, como lo dice Hebreos. Entonces la ascensión fue como una conclusión para los evangelios, ya que al final la demostración de que Jesús era el Hijo del Hombre no se daba sin la ascensión. Y a la vez fue la introducción a todo lo que el Señor va a hacer para el final de los tiempos. ¿Se fijan cómo es? Es como la bisagra, lo que une las dos partes de la historia de Jesús. Entonces, cuando Jesús asciende, es que los apóstoles comienzan a predicar del poder que vendría sobre la iglesia. Porque el Jesús ascender fue lo único que capacitó a los discípulos para recibir al Espíritu Santo. Y era la promesa principal del Señor para ellos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo porque Jesús ascendió y fuimos llenos de este Espíritu Santo. Y es lo que estamos enseñando. Si nosotros no comprendemos que hay un hombre en el cielo sentado a la diestra de Dios y que de ese hecho depende toda nuestra existencia hoy como iglesia, entonces no vamos a experimentar toda la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces los discípulos predicaron el evangelio a la luz de este hombre divino que ascendió. Y tenemos que verlo siempre así. Es un hombre, pero es Dios. Él ascendió y descenderá por segunda vez para cumplir todas las profecías que tenemos en el evangelio. Entonces vamos a ver un detalle muy importante, que a partir de esto los discípulos comenzaron a usar de una manera intencional el nombre de Jesús como Jesucristo y Señor.
nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Porque aquí tenemos el significado de todo el plan de Dios. Jesús significa Salvador. Y Jesús es su nombre humano, por decirlo así. Significa que fue un hombre real. Cuando decimos Señor, estamos hablando que es aquel a quien Dios hizo ascender al cielo y lo sentó a su diestra sobre todo. Él es el Señor. Pero cuando decimos Cristo, estamos hablando del Mesías elegido, el Mesías que vuelve a reinar, a cumplir todas las profecías que anunció el Antiguo Testamento. Entonces, pensemos en esto, no es el nombre y el apellido de Jesús. Estamos hablando de su plan. Jesús, el hombre. Cristo, el Mesías. Y Señor, el Dios sobre todas las cosas, sentado a la diestra con toda la autoridad y el gobierno. Y ahí es donde vemos que esto sucedió incluso en el libro de Hechos y en las epístolas, en todo el Nuevo Testamento, podemos ver este nombre más de 90 veces usado. Porque los discípulos tenían que enseñar esto. Cuando nosotros estudiamos Hechos, cuando comenzamos esta iglesia, nos dimos cuenta que el evangelio predicado por los apóstoles eran dos cosas: que Jesús resucitó y que Jesús es Dios. En todas las predicaciones estaba siempre estos dos temas, porque sin esto nuestro evangelio no tiene base ni fundamento, no tiene sentido. Jesús resucitó, pero Jesús es Dios. Es el hombre que resucitó y está sentado en los cielos. Veamos algunos versículos en el libro de Hechos para que entendamos esto. Hechos 3, verso 21. Dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es Pedro hablando de Jesús. Y es interesante porque Pedro decía, cuando Jesús les decía, es necesario que me vaya, es necesario que sea entregado ante las autoridades y ser crucificado. Y Pedro le decía, no, Señor, que tal cosa no te acontezca. Pedro le dijo así a Jesús, porque no podía entender, ¿cómo es? No me digas, Jesús, que te van a entregar, que vas a fracasar, que vas a morir y que van a ganar tus enemigos. No, que no te pase eso. Pero ahora vemos a Pedro diciendo, era necesario que esto acontezca. Era necesario que él se fuera, porque ahora entendía que era necesario que Jesús subiera a los cielos y luego descendiera, para que sucediera la restauración de todas las cosas habladas por los santos profetas. Hechos 5:30 dice, Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Cada vez que hablamos de Jesús siendo exaltado, no es solo un sinónimo de adorar, estamos hablando de Jesús subiendo. Exaltar es elevar, es subir. Y así, cada vez que los discípulos hablaban de Jesús, hablaban de esto, anunciaban que Jesús ascendió y está en los cielos. Primera de Pedro 3:21, Pedro dice, el bautismo que corresponde a esta obra nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo, que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces esto no solo es un hecho necesario, sino que es nuestra esperanza. Que Él esté en los cielos también es la garantía que nosotros le veremos venir y reinaremos con Él. Y es un hecho que tenemos que nosotros vivir con esa conciencia. Pero además, las profecías que hablan de un Mesías viniendo de las nubes, nos dan la seguridad de lo que va a suceder en los últimos tiempos y a quien nosotros vamos a recibir. Entonces quiero mostrarle algunos versículos del Antiguo Testamento que hablan de ese ser viniendo en las nubes. Deuteronomio 33:26 dice, al quien cabalga sobre los cielos
para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Es Moisés hablando de un hombre cabalgando en los cielos y viniendo en tu ayuda. El Salmo 68:4. David dice, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alégrense delante de él. Salmo 68:33, al que cabalga sobre los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Salmo 68:17, los carros de Dios se cuentan por ventanas de millares y millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Y así una y otra vez el Nuevo Testamento, él habla de un hombre cabalgando en los cielos y viniendo a nuestro rescate. Así que podemos entender lo necesario de que este hombre estuviera en el cielo y el agradecimiento que debe existir en nuestros corazones por saber que hay un hombre sentado a la diestra del Padre capaz de cumplir todo el plan de Dios. Y vamos a ver qué sentido tiene esto para nuestras vidas. ¿Cuál era el propósito de la predicación de la ascensión para los apóstoles? Porque esto nos va a dar propósito como iglesia y más aún en estos tiempos que estamos viviendo. Primeramente, como lo he mencionado varias veces, era para probar la identidad de Jesús. Los apóstoles predicaban la ascensión primeramente para demostrar que Jesús era Dios. Porque ahora está sentado en los cielos y prueba que Él es divino, que es el Hijo del Hombre. Fíjense como dice 1 Corintios 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre, Adán, de la tierra, pero el segundo hombre del cielo. Pero si Jesús no ascendía, era de la tierra, porque nació en la tierra. Y así, Filipenses 2:6, que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. En 1 de Pedro, estoy citando varios versículos rápidamente, que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Pero el otro motivo que tenían los apóstoles para predicar esto es para darnos ánimo y fortaleza. Porque el hecho de que Él esté sentado en los cielos y que esté sobre toda autoridad y sobre todo dominio, nos dice que este hombre va a juzgar y está intercediendo ante el Padre justamente a favor de nosotros. O sea, nosotros, cualquier cosa que nos sucede y toda acusación del enemigo pasa a través de la intercesión de Jesús, si nosotros nos hemos rendido ante Él, por supuesto. Entonces, toda mentira que ocurre en nuestra mente, o toda acusación, o todo ataque del enemigo, es refutado y es confrontado por la intercesión de Jesús. Muchas veces queremos tener un intercesor, es como tener, ¿saben cuando uno va a hacer un trámite y quiere conseguir una palanca, ¿verdad? O alguien que tenga una conexión, que conozca a alguien que tenga poder, ¿verdad? Para poder pasar con el que más poder tenga. Es lo que sucede cuando nosotros tenemos a Jesús como nuestro abogado. Pero no por supuesto, el ejemplo que puse es un poco, no es el mejor para entender que esto sucede es por la gracia de Dios y por su misericordia. Porque nosotros no nos merecemos muchas veces su intercesión, ¿verdad? Y sin embargo, a veces incrédulamente o a veces con poca fe o a veces injustamente, aún el Señor en su gracia está intercediendo por nosotros. Y Jesús diciendo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y aún así Él está allí. Imagínense a Jesús diciéndole al oído al Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esto no sucedería si Jesús no hubiera ascendido a los cielos y recibido toda la autoridad. Pero esto también nos da la capacidad de creer que nosotros
A través de ese hecho estamos sentados en lugares celestiales. Pero ¿por qué nosotros podemos decir que estamos sentados en lugares celestiales? Porque Él está sentado allí y nosotros en Cristo podemos creer en fe que estamos sentados en lugares celestiales. Porque estamos en Cristo. Él es nuestra esperanza de gloria. Entonces son realidades que a veces nos cuesta comprender, pero al nosotros ser parte del cuerpo de Cristo, automáticamente estamos de alguna manera sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Y lo dice Efesios 1:18, porque Él fue sentado a la diestra en los lugares celestiales, pero Efesios también nos dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Y eso es posible porque Él está allí. Dice Romanos 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó y el que está sentado a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Damos gracias a Dios por eso, porque es el que traspasó los cielos para que nosotros pudiéramos tener acceso al cielo. Y lo tenemos hoy a través de su persona, a través de la fe. Él mismo. Entonces, ¿por qué predicaban los apóstoles la ascensión? Para darnos ánimo y fortaleza. Número 3, también nos da identidad y propósito como iglesia. Ellos animaron a los santos a vivir en obediencia porque Jesús, siendo el hombre celestial, el Hijo del Hombre, nos está señalando hacia el trono y nos está dando un estatus celestial, una identidad celestial. Hoy nosotros tenemos acceso al cielo y tenemos acceso directamente al Padre gracias a que Jesús está allí. Y eso tiene que darnos esperanza. Muchas veces nuestra esperanza está enfocada en lo que vamos a recibir del cielo, cuando no nos damos cuenta que la esperanza es Jesús en el cielo. ¿Sí me entienden? Si Jesús está en el cielo, esa es mi esperanza de gloria. Pablo lo decía así: Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo. Entonces lo que yo voy a recibir y lo que me debe dar esperanza no es que Él me va a proveer, me va a dar un trabajo, me va a dar una familia, me va a dar lo que yo necesito, me va a hacer justicia, va a hacer venganza de aquel que me hizo daño. No, la esperanza está en los cielos y es Jesús, es que Él venga. O sea, si ustedes piensen por un momento si eso cambiara en nuestra mente. O sea, que lo que nosotros esperemos de Dios sea Dios mismo. Pero aún más allá tenemos el milagro de que ya lo tenemos. Amén. O sea, voy a rebobinar porque son cosas celestiales, pero nosotros somos seres espirituales capaces de recibir lo espiritual. Amén. Entonces, si nosotros esperamos lo terrenal, y de hecho nos podemos esforzar por lograrlo, no nos va a saciar, porque queramos o no, somos seres espirituales. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos, dice Pablo, en las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos, esto es Colosenses 3, nos enfocamos en las cosas de arriba, nos vamos a dar cuenta que lo que está arriba es Cristo. Y lo que nosotros anhelamos recibir y lo que nos va a dar toda la plenitud es Cristo. Porque Cristo nos va, por supuesto, en la eternidad se va a cumplir esto, en el milenio. Pero hoy nos va a saciar, nos va a dar identidad, nos va a dar seguridad de quiénes somos en Él. Nos va a dar la convicción de la provisión que Él tiene para nosotros, nos va a dar propósito. El propósito nos va a quitar expectativas erróneas que tenemos a veces en nuestra vida, nos va a quitar la envidia. Y cuando nos demos cuenta, realmente no necesitábamos todas estas cosas terrenales que estaban arraigadas en nuestro corazón. O sea, lo que les estoy diciendo no es que cambien una expectativa material por algo fantasioso, porque quizás algunos pensarán así: bueno, pero tú no sabes lo que yo necesito y tú me dices que piense en Dios, en lo celestial, en Cristo, pero ¿cómo se come eso? ¿Verdad?
Nadie pensó aquí eso, ¿verdad? Pero lo que yo les digo es algo mucho más poderoso y profundo, que es como la ascensión, como la encarnación. Es que cuando yo me enfoco en Cristo, Cristo me llena, me da propósito, me habla de quién soy en Él. Quizás yo estoy esperando que me den algo cuando Él me estaba hablando de lo que yo voy a dar, y al yo darlo, mi dinero, mi tiempo, mis bienes, mi capacidad, mi orgullo, mi honor. O sea, son cosas que a veces no pensamos, pero cuando nosotros entregamos todo, y fíjense que les hablé de cosas que no son materiales, que quizás tú dices que tengo yo para dar, pero cuando yo entrego todo eso, comienzo a darme cuenta que Él me llena, y en ese momento mis necesidades se van esfumando y mis prioridades se ubican en las cosas celestiales. ¿Y cómo creen que vivían los apóstoles sufriendo martirio y persecución? ¿Cómo creen que vivían ellos? Vivían con esa esperanza. Pero ni siquiera me estoy yendo a lo histórico. ¿Cómo viven hoy cristianos que son perseguidos en Irán, en India, en la China? Viven con esa misma esperanza. Y viven dando y entregándose a Dios y con un gozo de servirle a Él. Entonces, la realidad de la ascensión nos da propósito e identidad. ¿Qué estás haciendo tú con la realidad de que Jesús está sentado en el trono, que te ha dotado de dones y talentos, te ha sentado en lugares celestiales y que está intercediendo por ti de paso? ¿Cómo eso te capacita para vivir tu vida hoy? Pero además, el cuarto propósito es prepararnos para los últimos tiempos. Cuando nosotros entendemos la posición de Jesús hoy en el cielo, podemos prepararnos para las dinámicas venideras. No estamos preparándonos para un caos global, para un cataclismo, para el fin del mundo, para un tiempo de persecución en el cual vamos a ser, en el cual la iglesia va a ser maltratada. Ese no es el enfoque. Estamos preparándonos primeramente para anunciar el regreso de un rey. O sea, eso ya nos da un propósito tremendo y una necesidad de preparación. ¿Saben que nuestro llamado como iglesia hoy es a ser precursores del regreso de Jesús? Eso es fundamental. Todo rey en la antigüedad enviaba un precursor antes para que anunciara su regreso. Entonces el rey enviaba un precursor que tenía que decir, mira, viene este rey, estos son los planes que tiene, y él viene a conquistar esta ciudad. Prepárense, o se rinden, o prepárense para pelear. Esa era la tarea del precursor, y de preparar todo el camino para la venida de este rey. ¿Creen que es necesario ese llamado? Es necesario. No es para preparar a la tierra para que se prepare para defenderse de Jesús, sino para preparar los corazones para el regreso de Jesús. Eso es más fuerte que preparar una ciudad. O sea, que tú le hables al corazón de aquel no creyente o incluso del creyente del regreso de Jesús y de que Él viene con este plan, y este plan viene un rey, es un juez y es un esposo celoso y apasionado por su iglesia, es más importante que cualquier otro plan, propósito y misión que tengamos en nuestra vida. Es el plan de la iglesia. Y que nosotros sepamos que ese rey está sentado allí esperando que todo esto se cumpla para venir, nos da el fuego de predicarlo con pasión, con realidad. Mira, Jesús está sentado y viene por su iglesia. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. Ese es el evangelio. Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Así, cuando Él se manifieste desde los cielos, veremos el cumplimiento de toda nuestra predicación y esperanza.
es una esperanza, es lo que nosotros necesitamos. Pueden ir pasando, muchachos. La ascensión como el ancla de nuestra esperanza y la necesidad de perseverar hasta el final creyendo esto. Veamos el ejemplo de Job. Es alguien que en medio de las pruebas más extremas mantuvo su integridad, porque dice que mantuvo su mirada en el Redentor. Entonces, nosotros vamos a enfrentar pruebas. Ya las estamos enfrentando muchos, ¿verdad? Pero tenemos la victoria garantizada. ¿Qué tal eso? Entonces nosotros estamos en medio de una prueba, estamos en medio de una carrera y estamos viendo los obstáculos, estamos viendo las dificultades, estamos viendo al de al lado cómo corre, si corre más rápido que yo o no. Pero ustedes se han puesto a pensar que estamos corriendo una carrera ya ganada, que ya tenemos la victoria. Entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en llegar a la meta. Pase lo que pase, pase lo que pase. Llegar al final, cumplir su propósito. El Señor nos ha, como familia, nos ha llevado a una convicción de una necesidad de buscar al Señor de una manera intensa, el buscar y escudriñar su palabra, porque entendemos que no son tiempos para perder el tiempo, que no son tiempos para sí, aquí, porque quiero que nos hables un poco de este fuego que el Señor ha puesto en nuestro corazón, de esta necesidad de un avivamiento personal. Pero esta necesidad surge de la convicción de un rey en los cielos con un plan establecido y con un propósito para ti y para mí. No es cualquier cosa lo que estamos viviendo hoy. Amén. Es tan cierto lo que dice Rubén. Y como testimonio personal, o sea, les podemos contar que este mes, bueno, Rubén tiene 3 trabajos o tenía 3 trabajos. Y este mes le dijeron, mira, ya uno de tus trabajos, que era en el que más percibía ingresos, ya no lo vas a tener. Y de repente después otra persona que también nos ayudaba económicamente, nos dijo, bueno, ya este mes lamentablemente no vamos a poder ayudarlos más. Y eran 2 ingresos que teníamos que nos ayudaban a perseverar. Pero les puedo decir, hermanos, que la tranquilidad que yo he visto en Rubén, o sea, nunca la había visto. De verdad, siempre él estaba como, bueno, esto Señor, ahora déjame ver qué podemos hacer. Y es una paz que me ha transmitido él a mí, de que está confiando en el Señor. Y cuando él hablaba de estas cosas, de verdad, yo decía, Señor, cuando ponemos la mirada en ti, cuando nos fascinamos contigo, cuando te creemos a ti, o sea, a veces todas esas voces se callan, o sea, las dejamos de escuchar y es como que no tengo dinero, no, yo no lo escucho, tengo al Señor. Tengo esta necesidad, tengo a Cristo. Y les puedo decir, hermanos, que eso nos llena y nos da paz y nos da gozo. Y cuando él hablaba de esto, yo decía, Señor, yo creo que esto es lo que tú quieres ministrarnos hoy. Que podamos ser llenos de esa revelación, de ese amor. O sea, de verdad, ver ese plan que tiene Él para dentro de muy poco. Nosotros creemos que falta poco para su venida. No sé si lo veremos, pero es nuestra esperanza y es nuestro anhelo. Y decir, Señor, verte a ti, en vez de ver todo lo que nos rodea, en vez de toda la necesidad que podamos tener. Y creo que es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy. Inclusive, si tenemos alguna relación, algo, cualquier cosa, a lo mejor en nuestro caso ahorita es esa necesidad económica, pero si hay algo que te está quitando la paz, robando el gozo, alguna relación rota, algo que está en tu corazón que no te permite recibir ese plan del Señor. Y cuando Él venga, que Él está allí en las nubes, y cuando Él venga, nosotros subiremos con Él y tendremos ese cuerpo glorificado. Ya no tendremos enfermedades, ya no tendremos dolores.
nuestro cuerpo será sano por completo y podremos con Él reinar sobre esta tierra. Tú eres un rey y un sacerdote. Créelo. Hoy eres un rey. Hoy eres un sacerdote. Ese rey que gobierna. Los reyes dan decretos. Los reyes dicen lo que ha de ser. Y eres un sacerdote. El Señor te llamó a ser sacerdote, a interceder. Somos sacerdotes que intercedemos por aquellos que aún no le conocen, por aquellos que aún no han tenido esa revelación de Cristo. Él nos dio su Espíritu Santo para tener esa autoridad. Y créele, créele. Cree que eres un rey, cree que eres un sacerdote, para que puedas cumplir ese propósito. Y vas a sentir un gozo y una paz. Y vas a estar enfocado en tu vida, enfocado en lo eterno. Aunque se vea así como abstracto, pero es lo más real y lo más hermoso que podemos pensar y creer. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos derramas, que nos revelas, Señor, que abres nuestro entendimiento. Yo te pido hoy, Señor, que abras nuestro entendimiento aún más, Señor, con todo lo que hemos recibido. Que tú sigas hablando en nuestros corazones, Señor. Habla en nuestro corazón de una manera especial, Señor. Llévate hoy, te pido, toda carga, toda preocupación, todo aquello, Señor, que nos roba el gozo y la paz. Padre, creemos en ese Hijo del Hombre que está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros, por cada una de nuestras necesidades, por todo aquello, Señor, que roba la paz en nuestro corazón. Hoy te lo entregamos, Señor, y te decimos que queremos verte, a ese hombre que está en el cielo, esperando ansiosamente venir y descender nuevamente a esta tierra y encontrarse con su pueblo, encontrarse con su amada. Ayúdanos a estar fascinados y enamorados, Señor, y que nuestra mirada no se pierda, sino que te estemos viendo a ti, para que cuando tú desciendas, Señor, te estemos viendo. No estemos viendo nada más, Señor, sino que nuestra mirada te esté viendo a ti, para que te veamos venir en las nubes, Señor. Gracias, Jesús. Recibe toda la gloria y la honra, Cristo. Amén, Señor. Hay un hombre sentado en el trono, el Hijo de David, El león de Judá. el león de Judá, la simiente que vencerá. Ese es Jesús. El que nació en Belén ascendió. Contemplamos al Cordero, Hay un hombre sentado en el trono, el que está en los cielos. el Hijo de David, el león de Judá, La simiente la que vencerá. simiente que vencerá. El que nació en Belén ascendió. Las puertas eternas se abrieron para el fuerte y valiente Señor. Hay un hombre en el cielo, Decláralo si lo nuestra crees. esperanza. Allá en lo alto. Allá en lo alto está. Hay un hombre en el cielo, solo un poco más y descenderá. Sí, Señor, tú eres el hombre en el cielo. Descenderá con gran Y hoy te gloria y adoramos a poder. ti. Dile. Oh,
Declaramos tu evangelio, Señor. Vino, murió y resucitó. Ascendió y pronto volverá. Si lo crees, ponte de pie y cántalo con nosotros. Resucitó, ascendió y pronto volverá. Él volverá. Vino, murió y resucitó. Él ascendió y pronto volverá. Él volverá. Vino, murió y resucitó. Ascendió y pronto volverá. Él volverá. Vino, murió y resucitó. Ascendió y pronto volverá. Él volverá. Vino, murió y resucitó. Ascendió y pronto volverá. Él volverá. Vino, murió y resucitó. Ascendió y pronto volverá. Él volverá. El Mesías soberano, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Hijo de hombre, el Mesías soberano, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, el Hijo de hombre, el Mesías soberano, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Hijo de hombre, el Mesías soberano. Él es el Rey que viene. Jesucristo es el Señor. Decláralo con todo tu corazón. Jesucristo es el Señor, Hijo de hombre, el Mesías soberano. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Hijo de hombre, el Mesías soberano. Tu iglesia, Señor. Jesucristo es el Señor. Iglesia, aclama tu venida, Jesucristo es el Señor. Hijo de hombre, el Mesías soberano. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Escucha tu iglesia, Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Hoy pronto volverá. Él volverá. Vino, murió y resucitó. Ascendió y pronto volverá. Él volverá. Gracias, Señor. Proclamamos tu evangelio, Señor. Proclamamos que tú eres el Hijo del Hombre, que tú eres Señor y que volverás. Gracias, Señor. Es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Te veremos. Sí, Señor. Vino, murió y Resucitó, ascendió y pronto volverá. Él volverá. Vino, murió y resucitó. ascendió Y pronto volverá.
Ayúdanos, Señor, a mantener esto en nuestro corazón como nuestra esperanza bienaventurada, nuestra esperanza suprema, que tú estás en los cielos y volverás, Señor. Volverás por tu iglesia, volverás, restaurarás todas las cosas y reinaremos contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Tú eres el Señor. Gracias, Jesús. Dáselo más fuerte a Él. Gracias, Señor. Gracias, Dios.